Bien, y como cada jueves tenemos a nuestro invitado aquí en el Living, en este sector, para hablar de la educación, del esfuerzo de los docentes para poder acercarle todo el conocimiento que no puede ser de manera presencial a sus alumnos. Y estamos con Lucas Fino, profe de Historia, da en Presidente Roca, pero además está en la UNRAF, en el Instituto del Profesorado. ¿Cómo estás, Lucas? Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación para poder visibilizar un poco nuestra labor en todo este tiempo de continuidad pedagógica, como le llamamos en el nuevo lenguaje que fuimos incorporando en estos meses. Así que está bueno poder estar acá para charlar un poquito. Bueno, ¿cómo se dio esa continuidad en las distintas etapas? Porque cuando pensamos que era por un tiempito se fue extendiendo. Bueno, ¿cómo lo lograron hacer? Bien, ¿Cómo lo logran hacer? En principio fue un periodo de mucho aprendizaje y de resolución rápida de situaciones que se fueron presentando. Por ahí la estructura de la mentalidad docente es trabajar con la planificación anual de principio de año. Nosotros manejamos un calendario académico desde antes de comenzar las clases, donde sabemos cuánto duran los trimestres, los cuatrimestres, cuándo son las fechas de examen, el receso. Y la verdad que la vorágine y la incertidumbre que se fue gestando este año, bueno, significó un cambio de mentalidad, de paradigma para abordar eso, ¿no? Así que los primeros 15 días, que era lo que iban a durar, desde el 16 de marzo hasta principios de abril, fue tratar de resolver algo, crear algún dispositivo, de acercar las propuestas de continuidad, teniendo en cuenta que prácticamente no habíamos empezado las clases, que había habido medidas de lucha en las 2 semanas previas, que todavía son medidas que bueno, no lograron llegar a nada, pero bueno, eso para otro lado. La intención fue esta, ¿no? Tratar de acercar lo más rápido posible, de la manera más masiva posible, las propuestas para los estudiantes. Esto hablando en secundario, porque todavía terciario y universidad no había empezado, sino que empezaron la segunda semana de abril, ¿verdad? Así que nuestra propuesta en Presidente Roca, que es una comunidad pequeña... Me decías que era más fácil acceder y tener la cercanía con el alumno. Nosotros tenemos alguna ventaja y otra desventaja por ser una zona rural. La desventaja es, como estábamos hablando, para los docentes y para los alumnos tiene que ver con el manejo de todos los dispositivos y con la accesibilidad a esos dispositivos. Nosotros tuvimos, como para hacer una digresión acá, hasta 2015 un programa que estuvo funcionando a nivel nacional, que fue el programa Conectar Igualdad, que luego lamentablemente se desmanteló. No sabemos qué hubiese pasado, es como para hacer contrahistoria, ¿no? Pero probablemente hubiese habido una base de acceso mucho más amplia de la que hubo y la que quedó evidenciada. ¿Se notó también en el terciario? Digamos, ¿notaron que esta falta de conectividad se dio en todos los ámbitos, en todos los niveles educativos? Sí, no solamente de acceso a internet, sino a medios técnicos. Nosotros lo que hemos notado en instituto, por ejemplo, bueno, para cerrarlo de secundaria, nosotros creamos un sitio de Google que nos permitió que todas las materias, de todos los 5 años que tiene la escuela de Presidente Roca, la escuela de René Favaloro, puedan tener acceso a material semanalmente, ¿sí? Que fue un poco lo que nos propusimos. Después eso cambió con el correr del tiempo porque esto se extendió más de lo previsto, al menos inicialmente, y ya pasamos a una plataforma de trabajo distinta que fue la de Classroom, que también es de Google y que nos permitió tener un aula a cada docente. El tema acá es, más allá de la propuesta que uno haga, es esto, la desigualdad que quedó evidenciada en el acceso a Internet por un lado y a dispositivos tecnológicos, ya sea celular, pero sobre todo computadoras que permitan tener un trabajo cotidiano acorde a lo que demanda una situación de educación a distancia como la que estamos atravesando, ¿verdad? En realidad, educación en contexto virtual. Lo cual generó que esa brecha existente históricamente en la escuela secundaria entre los sectores que pudieron acceder y que tienen condiciones socioeconómicas para sostener la educación secundaria, capital cultural, capital simbólico, se acreciente mucho más con los sectores que históricamente pueden sostener su trayectoria educativa, entre comillas, ideal, ¿no? Transitar los 5 años, después ver si trabajo o estudio. Lamentablemente esa brecha se amplió muchísimo en contexto rural, como te decía, se vio muchísimo con aquellas personas que viven en el pueblo y que tienen un acceso a internet y a dispositivos tecnológicos quizás no tan buenas, sobre todo el acceso a internet como podemos tener en Rafaela, porque hay más oferta y demás, hay mayor capacidad, etcétera.
Pero se notó muchísimo la diferencia, los chicos del pueblo con la gente que estaba viviendo en el campo. Claro. ¿Sí? Y a su vez, la gente que está viviendo en el campo, la poca posibilidad de tener una herramienta de trabajo más allá del celu, con todo lo que implica estar leyendo celulares todo el día, varias cantidades de horas, letra chiquita, etcétera. Sí, Entonces, sí. bueno, lamentablemente, lo que sí nos permitió ese contexto más pequeño, una comunidad más pequeña que es la de Presidente Roca, es el seguimiento individualizado de cada uno, el poder ensayar alguna estrategia de acompañamiento junto con la comuna, el diálogo fluido con las familias, esas cuestiones en un contexto micro, podemos decir, a comparación de escuelas monstruos como acá en Rafaela, en la provincia, en la zona rural nos permitió tener una experiencia más positiva. En plano terciario, yo además de ser docente de la carrera de Historia, trabajo en el Servicio de Orientación Educativa. Nosotros lo que estuvimos viendo, analizando los datos de las cuentas del ingresante, es que cuando se corta el programa Conectar Igualdad, se ha ido subiendo el porcentaje de personas que no acceden a medios tecnológicos, computadoras sobre todo. Bueno, también se ha ampliado la cantidad de personas que no acceden a un celular. Lo que pasa en el instituto es que, digamos, nosotros trabajamos con una plataforma que es del Instituto Nacional de Formación Docente, que es un poco vieja, pero es una plataforma que sirvió y que sirve y que va a servir para continuar con este periodo de continuidad pedagógica virtual, pero que es a las costumbres que hay ahora de acceder lo más rápido posible. Es toda plataforma, ya sea esa del Info, del Moodle, lo que sea, son un poquito más indirectas. Entonces ya con un celu se complica más si yo no tengo acceso a internet. Si tengo un celu solamente, la cantidad de material que tengo que leer en un terciario es mucho más amplia que la que tengo que leer en un secundario. Exacto. Por lo cual también necesito una computadora. Lo que estuvo bueno en el instituto es que había un banco de computadoras de este programa Conectar Igualdad que fueron quedando, ahí, claro, y que fueron llegando también, y que no se llegaron a repartir y que pudieron ir supliendo de alguna manera la carencia de muchos estudiantes para poder acceder a esto. En principio, al medio tecnológico y bueno, ya la cuestión del acceso a internet. Lo que tratamos de crear son redes de solidaridad, tanto en secundaria como en terciario, para que se vayan acompañando con el que no tenía acceso a la virtualidad, que pueda tener de alguna manera acceso a la fotocopia. Entonces, de alguna manera incentivamos eso. Todos hicieron mucho esfuerzo. Muchísimas gracias por este testimonio, porque también nos muestra esto que venimos comentando. La desigualdad también es otra de las caras de esta pandemia. Muchas gracias, Lucas. Nada, gracias por la invitación. Nosotros seguimos aquí, en el otro lado de la pandemia, ahora en un ratito para tratar de comunicarnos con el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto, que hoy justamente estuvo aquí en Rafaela, en el hospital Jaime Ferré, teniendo en cuenta que la provincia también en estos días le ha aportado aparatología y se ha hecho la primera diálisis en el efector público de salud. Pero digo, ¿cuántas cosas deja esta pandemia? Digo, la desigualdad. Hablábamos del IFE, bueno, el IFE que no solo llegó a los sectores que siempre, digamos, apuntamos con la lupa como que son a los que siempre el Estado le da. Sí, yo resalto algo de lo que decía Lucas, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo se expresan esas desigualdades fundamentalmente en los momentos de crisis, en los momentos en donde es más necesario sostener socialmente aquellas cuestiones que igualen. Esto, cuando no hay una continuidad de políticas públicas que sostengan estas cuestiones, aún en los momentos donde no pareciera que fuera necesario, cuando ocurren estas cuestiones se expresan de la peor manera. Y va a durar prácticamente todo el ciclo lectivo. Eso es lo más complejo. Y una de las preguntas es, ¿estamos para que en septiembre vuelvan las clases? Sí, en agosto no. Yo no soy optimista. Yo soy también docente universitario y yo no soy optimista de cómo vamos a continuar el resto del año desde el punto de vista de la capacidad que las instituciones educativas tengan de darle seguridad a todos los niveles de educación que tengan que hacerse presente. Entonces, me parece que ahí hay un signo de interrogación que están planteando las autoridades, que son muy cautelosas desde el punto de vista de alguna expresión pública de cuándo comenzar nuevamente con el ciclo lectivo. Particularmente, yo no tengo las mejores
las mejores expectativas en relación al resto del año. Me parece que el año desde el punto de vista presencial está prácticamente terminado o a punto. Y bueno, esto que hablaba recién Lucas y que cada uno de nosotros, el que no es educador, es educando, porque la mayoría acá también somos padres y tenemos a nuestros hijos que están en esta situación, aprendiendo esto y tratando de llevar adelante esto, ¿no? Con todas las dificultades desde lo tecnológico, y ni hablar a aquellas personas que tienen o por problemas de conectividad o por problemas de donde viven o por problemas de capacidades de pago la posibilidad de conectarse con grandes dificultades. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Bueno, el IFE viene para agosto y lo que decíamos, los otros 2 bonos llegaron a mucha más gente de la que en un primer momento se pensaba, y sobre todo a estos sectores que no podían trabajar también. Exactamente, ya dejó de ser solamente en principio quienes percibían la asignación universal por hijo, sino que ya alcanzó a un universo de alrededor de 700.000 monotributistas sociales o de las categorías más bajas, que se encontraban imposibilitados de desarrollar por la pandemia sus actividades, se encontraban sin ingresos para, bueno, ya sea sostener sus actividades en marcha y la supervivencia. Además, fue importante, uno de los grandes, se llevó a una gran cantidad de jóvenes desocupados. Esto ha permitido también hacer análisis con respecto a eso, de que han sido un porcentaje grande de gente joven que no está desocupada y sin la posibilidad por el momento de acceder a un empleo en blanco. Tiene muchas aristas para analizar la importancia no solo desde el punto de vista económico, sino... Esto también va a dar, a tu entender, digo, algún diagnóstico de la foto real de la Argentina, porque la Argentina también siempre decimos tiene un lado mentiroso, que tapamos con otras cosas, digo, porque ahora quedó a la vista mucha gente que no está formalizada en el empleo y que a partir de la desesperación ha generado tener que acceder al IFE. Bueno, esto va a dejar una foto para analizar a largo plazo. Sí, por supuesto, porque por ahí en el primer análisis que mucha gente hace, por ejemplo, para dar el ejemplo de la asignación universal y irnos a lo que veníamos trayendo hasta ahora, no es solamente cuando los papás no trabajan, sino que hay un gran porcentaje de gente que cobra la asignación universal, que es gente que no va a tener, como decía yo bien recién, no va, a lo mejor en su lista de posibilidades o de oportunidades, no va a estar la de poder tener a lo mejor en algún momento de su vida, dada su preparación o su nivel económico, social, la posibilidad de acceder a un trabajo en blanco. Es decir, que no se trata de hijos que están recibiendo la ayuda de padres que no trabajan, sino que es una ayuda muy importante para que hijos de muchas familias subocupadas o ocupadas en el trabajo en negro, como decimos normalmente, estén accediendo a la posibilidad de tener el acceso a la educación y a la salud. En este caso el IFE, del IFE podemos hacer un análisis similar. No se trata solamente de los que no trabajan, sino de un gran universo de gente. Estábamos, como bien decía, 9 millones de personas, es un porcentaje muy importante. 25% de la población. 25% de la población. Que se ha encontrado con sus posibilidades de ingresos muy reducidas. Sí, digamos, perdón, ¿no? Pero buen momento para recordar que la asignación universal por hijo es un derecho en un plan. Me parece siempre piola recordarlo, sí, porque hay debates intensos y acalorados respecto de estas cuestiones, no solamente con grupos de amigos, también en grupos de, sí, es un debate de conversaciones. Social que se hace, sí. Sí, un debate social, digamos, ¿no? La asignación universal por hijo lo que hace es venir a equiparar derechos de trabajadores informalizados con trabajadores formalizados. Entonces, me parece que desde ese punto de vista no debería ser ninguna discusión. Precisamente aquellas personas beneficiadas con el cobro de la asignación universal, la discusión respecto de la percepción del IFE. Respecto de exclusivamente lo que a mí me compete de Defensoría del Pueblo, nosotros tenemos 2 grandes rubros en la Defensoría, que son la instrucción general
y el Centro de Asistencia a la Víctima, que trabaja todas las cuestiones vinculadas con temas de violencia. De eso se encargan mis compañeras. Que ya la vamos a invitar, doctor, que ya las vamos a invitar, porque, sí, claro. y lo planteo porque me parece que es muy piola. Se hizo un trabajo intensísimo en seguimiento en el Centro de Asistencia a la Víctima durante todo este tiempo de pandemia, que fundamentalmente lo llevan adelante Paulina Sierra, Analia Barbotti y Melina Noceda, que son, yo como verán soy un orgulloso del equipo de trabajo que compongo, y por ahí no se ve tanto el trabajo del Centro de Asistencia a la Víctima, que es fenomenal, porque es un laburo de hormiga, seguimientos telefónicos de 1 hora, de 2 horas y más también, que hacen mis compañeras, y después todo lo vinculado con la instrucción general, donde allí hubo una explosión de casos que antes no había. Te planteaba antes el caso de los asesoramientos para permisos de circulación para saber a dónde tenés que ir. Vamos a la pausa porque me van a matar del otro lado y vamos a hablar de eso. Los permisos de circulación que fueron cambiando de acuerdo a los decretos, de acuerdo también a lo que decían los decretos eran semanales, había que... no era y además, si hay o no circulación comunitaria, depende mucho de esas cosas. La calificación sanitaria te determina la calificación después administrativa de cómo circular. Cómo circular, exactamente. Hacemos rápido la pausa. Cuando volvemos tenemos mucho más para compartir con todos ustedes.